Cordial saludo, estimados estudiantes. A continuación se procederá a explicar la fase individual del problema 2, la cual arranca a partir del 19 de octubre. La guía la podemos ubicar en el foro del problema 2. Herramientas informáticas, guía de actividad intermedia, problema 2, 291, periodo 1604. Director Ismael Ángel Romero, Bogotá, julio de 2016. La guía de la actividad tiene el objetivo de transferir los conceptos estudiados en la unidad 2 del módulo del curso. Esta actividad es tipo individual y colaborativa, con una valoración de 145 puntos máximos divididos en fase 1 o fase individual de 90 puntos, fase 2 o actividad colaborativa de 55 puntos. Los dos puntajes dan un total de 145 máximos. Las temáticas a revisar son la unidad 2 del módulo de herramientas informáticas, que lo podemos encontrar en el entorno de conocimiento. En la unidad 2 encontramos procesador de texto, entorno de Word, editar y guardar documentos, tablas, imágenes, gráficos, organigramas y diagramas, combinación de correspondencia, tabla de contenido, marcadores, referencias cruzadas y notas al pie de la página. Presentaciones, diseño, trabajar con tablas, imágenes y gráficos, elementos de multimedia, animaciones y transiciones, diapositivas y vistas. Las presentaciones se trabajan con PowerPoint. Y el otro tema, hoja de cálculo, conceptos básicos de Excel, operaciones con Excel, gráficas en Excel, tabla dinámica, operaciones entre hojas. A continuación encontramos las actividades que debemos realizar. Primero, diseño de fórmulas y aplicación de funciones en Excel. Segundo, elaboración de documento Word y combinación de correspondencia. Tercero, diseño de una presentación en PowerPoint. El propósito de la actividad es que el estudiante pondrá en práctica todos los conocimientos adquiridos en la unidad 2 del módulo de herramientas informáticas, que es aplicaciones ofimáticas realizando ejercicios prácticos para dar solución al problema planteado. Duración de la actividad, 5 semanas a partir del 19 de octubre hasta el 22 de noviembre. Es importante tener presente las fechas de inicio y de cierre. Para el aula A es el 22, pero el aula B es el 23 de noviembre. Es un día más, pero hay que tener pendiente de no dejar todo para el último día o para la última semana. Se recomienda empezar a enviar aportes a partir del 20 en adelante, 20 de octubre en adelante, para poder empezar a realimentar y revisar con tiempo y que puedan corregir, porque dejar todo para el último día es imposible después revisar. Las entregas de las actividades están divididas en dos fechas. La fase individual es hasta el 12 de noviembre, la fase colaborativa va hasta el 22 de noviembre. Los comentarios y la propuesta final se deben elaborar hasta el 19 de noviembre. Después del 19 de noviembre ya no se aceptan propuestas finales ni comentarios. Por eso es importante que se revise y se elaboren las propuestas y los comentarios hasta el 19 de noviembre. Siguiendo con la explicación, procedemos a explicar el problema. El gerente general de la empresa Investigando y Digitando ha quedado muy satisfecho con la elaboración de los informes de hardware, software y virus informático. Por lo tanto, recurre nuevamente a ustedes para consolidar los reportes de las horas trabajadas por sus empleados en los últimos 5 meses y los valores pagados por dicha labor. Se requiere el desarrollo de las siguientes actividades. Tenemos 3 actividades en total. La primera actividad es generar estadísticas y gráficas con información que el gerente suministra a partir de la información expedida por su departamento de contabilidad. La actividad 2, para dar a conocer la información obtenida en la actividad 1, se debe generar una comunicación masiva a los empleados informando sobre los resultados de horas trabajadas, el total pagado a cada uno de ellos y la información de los pagos totales.
Actividad número 3, realizar una presentación en PowerPoint que permita exponer los resultados en una reunión que proyecta la empresa. Seguidamente encontramos el detalle de las actividades a desarrollar. Para la actividad 1 tenemos información necesaria. Para el desarrollo de la actividad se debe descargar el archivo comprimido Archivos de Excel. Aquí al darle clic al enlace nos va a permitir descargar el archivo por un navegador. Al seleccionar uno, bueno, en Windows 10 o en otros Windows 8, les va a permitir descargar el archivo para poder trabajar la actividad, que contienen los 5 libros con los siguientes. Son relación de horas trabajadas abril, relación de horas trabajadas junio, relación horas trabajadas julio, relación horas trabajadas marzo y relación horas trabajadas mayo. Son 5 libros que contiene el archivo comprimido y cada estudiante debe elegir uno que no se repita. No pueden repetirse en los archivos. Cada estudiante debe escribir en el foro cuál archivo va a elegir y trabajar en él. No puede elegir otro distinto al que ya hayan seleccionado. No se pueden repetir ninguno de los 5 libros. Cada estudiante debe tener su libro independiente. ¿Cómo se debe desarrollar la metodología? Cada estudiante debe seleccionar uno de los 5 archivos y manifestarlo en el foro de la actividad. Los demás estudiantes deben elegir un archivo de los restantes y el último debe tomar el sobrante. O sea que el último en ingresar le tocará el archivo que quede sobrando. Los demás irán escogiendo su archivo a medida que van ingresando. Por eso es importante ingresar con tiempo. En el archivo se encuentran 4 hojas denominadas datos, cálculos, gráficos y tabla dinámica. Esas 5 hojas, cada una tiene unas instrucciones de unas actividades que hay que desarrollar. Por eso es importante descargar el archivo y revisar detenidamente en cada hoja qué hay que hacer. En una hoja cálculos hay que desarrollar unas operaciones, en la hoja gráficos unos gráficos y en tabla dinámicas unas tablas de como lo están solicitando. Por eso es importante revisar con detenimiento qué es lo que nos indica cada hoja. Una vez finalizadas las actividades solicitadas, envíe el archivo en el foro de la actividad como aporte individual. Después de que se hagan se desarrollen los ejercicios de las 5 hojas, entonces deben enviar el archivo como aporte individual. Seguidamente, siguiendo con la explicación, encontramos la actividad número 2. Información necesaria. Para el desarrollo de esta actividad se debe utilizar la información que se encuentra en el archivo elegido de la hoja denominada datos. Entonces, en nuestro archivo de Excel que seleccionamos, ya sea el mes de abril, de mayo, en ese archivo hay una hoja llamada datos. En esa hoja encontramos unos listados de nombres, con teléfono, con datos personales. Entonces, con esos datos vamos a elaborar la actividad número 2. ¿Y cómo se debe desarrollar dicha actividad? Entonces, para la actividad 2, redacte un documento dirigido a cada uno de los empleados que encuentra en la hoja del libro de Excel denominada datos, socializando los resultados que obtuvo en el desarrollo de la información solicitada. Contenido del documento, entonces, tenemos que redactar un documento en Word con lo siguiente: una fecha, la fecha de elaboración del documento, que sería la fecha en que elaboras la carta. Puede ser el día 20, bueno, el día que la elaboras, ese día tienes que colocar la fecha actual. El destinatario, en el destinatario va el trato, el nombre, apellido y labor. Esa información se debe extraer del documento de Excel de la hoja datos. Es importante tener presente que aquí hay que utilizar algo llamado combinación de correspondencia. La combinación de correspondencia me permite enviar cartas y documentos a distintos destinatarios utilizando un formato. Entonces, en este caso, para lo que es el nombre, el trato, el apellido y la labor, debe ser extraído, con los datos que están en la hoja datos, pero utilizando combinación de correspondencia. Los datos no se pueden escribir manualmente porque no se aceptan. Solo se aceptan utilizando el procedimiento combinación de correspondencia.
el cual él va a copiar los datos automáticamente al archivo de Word para poder generar las cartas que están solicitando. En el asunto de la carta debe de ir información, horas trabajadas y salarios devengados. Un saludo formal, después del asunto va siempre un saludo en toda carta. Luego un contexto, que es donde se le informa de las horas que trabajó y el total que se le pagó. Los resultados obtenidos, entonces se le debe de elaborar un comentario no mayor a 80 palabras en donde se le explique los resultados y se le da a conocer cómo fueron los resultados que obtuvo en dicho cálculo. Por eso es importante aquí, bueno, aquí no hay que copiar tablas ni nada, sino que hay que extraer la información y explicar con palabras cómo fue esos resultados o qué dan a conocer dichos resultados. No mayor a 80 palabras debe ser la parte del resultado. Luego, después de eso, encontramos la despedida, que toda carta debe redactarse cordialmente, bueno, una despedida formal, y luego colocar el remitente. En el remitente va el nombre del estudiante y el código. El código es la cédula, el documento de identidad, ya sea cédula o tarjeta de identidad del estudiante. Luego, ¿cómo debemos elaborar ese documento? ¿Qué formato debe tener? Debe tener tipo de letra Arial 12, un espacio interlineado de 1.5 y solo una página por carta. O sea, cada usuario debe tener una sola página en su carta. Por lo cual no debe pasar, el contenido debe ser lo que se solicita, no debe colocarse más de lo que se pide, solo lo que se está pidiendo y cómo se está pidiendo, para que salga una sola carta y como lo está pidiendo. En el interlineado que nos explica, cada interlineado de 1.5 hace referencia al espacio de entre línea y línea. Cada espacio de una línea a la otra es un interlineado. Eso es lo que se le llama el interlineado. Y eso se configura ahí en Word en la parte de interlineado. Luego, un encabezado con el nombre de la empresa, que el nombre de la empresa está en el planteamiento del problema en la misma guía. Es importante que revisen el problema y anoten ahí el nombre de la empresa para colocarlo en el encabezado de la carta. Debe ser el mismo nombre que está ahí en el problema. Luego, en el pie de página, que es la parte inferior de la carta, en el pie de página debe ir lo que son datos de contactos inventados por usted: dirección, teléfono, página web y correo electrónico. Esos datos son inventados, no tienen que ser reales, porque igual en el problema no están dando datos, solo nos están dando el nombre de la empresa y el problema. Luego, como resultado de la combinación de correspondencia del punto anterior, obtendrá dos archivos: el documento maestro, que es la carta modelo que redactamos, y las cartas combinadas. Después de realizar la combinación de correspondencia, nos va a generar un archivo en donde están todo el listado de las cartas. Entonces, ese es un archivo independiente que se va a guardar con otro nombre al documento maestro. El documento maestro y las cartas combinadas, esos dos archivos deben enviarse en comprimidos. Es importante aclarar que se deben enviar las dos cartas, la carta modelo y la carta combinadas. Porque si ustedes envían una sola, después no se tendrá, se tendrá la actividad por mitad. Pero se deben enviar los dos archivos, que son lo que se pide para esta actividad: la carta modelo y las cartas combinadas. Continuando con la explicación, encontramos la actividad 3. Información necesaria. Para el desarrollo de esta actividad debe utilizar los resultados obtenidos en las hojas cálculo, gráficos y tabla dinámica de la actividad 1 del libro de Excel. Entonces, esos resultados y esos cálculos que hicimos y los gráficos y las tablas de la actividad 1 del archivo de Excel, esos datos los vamos a utilizar para poder elaborar nuestra actividad número 3. Y entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo en la actividad número 3? Construya una presentación en PowerPoint para dar a conocer los resultados de la actividad 1. Contenido de la presentación. En la diapositiva 1, elabore una portada que contenga los siguientes datos: nombre del archivo de Excel seleccionado, nombre completo del estudiante, código, programa que estudia, nombre de la universidad y la fecha que elaboró el archivo, la fecha actual, o el día que elabores la actividad.
Diapositiva número 2 debe tener un menú que contenga los títulos de cálculos, gráficas, tabla dinámica y conclusiones. Entonces, esos 4 ítems del menú deben llamarse cálculos, gráficas, tabla dinámica y conclusiones. No pueden haber otros nombres de ítem del menú. Tienen que ser esos 4 como lo está indicando la guía. Luego, en la diapositiva 3, insertamos el resultado de los cálculos obtenidos en la hoja cálculos, que de la actividad 1. Entonces, en el archivo de Excel que descargamos, en la hoja cálculos obtuvimos unos resultados. Esos resultados hay que ubicarlos en la diapositiva 3. Y luego agregarles una interpretación de la información que se está presentando. En la diapositiva 4, inserte las gráficas obtenidas en la hoja gráfico de la actividad número 1 y acompáñela de una breve interpretación de la información que está presentando. Lo mismo, igual el procedimiento es el mismo que la diapositiva anterior y es, ubicamos la hoja gráficos, copiamos los gráficos y los ubicamos en nuestra diapositiva 4 y le agregamos una interpretación de lo que nos está dando a entender el gráfico. Luego, en la diapositiva 5, insertamos una captura de la tabla dinámica que se encuentra en la hoja tabla dinámica de la actividad 1, o sea, de nuestro archivo de Excel. Abrimos nuestro archivo de Excel, nos vamos a la tabla dinámica y copiamos nuestra tabla dinámica y la ubicamos en la diapositiva 5, con una interpretación de la información que se está presentando. Luego, en la diapositiva 6, redactamos un párrafo entre 20 y 40 palabras, donde se exprese con sus propios términos la utilidad que le ha dejado el desarrollo del ejercicio. Aquí ya en la 6 ya va la parte final, que es la conclusión de qué es lo que nos dio, qué es lo que aprendimos con el ejercicio, qué fue lo que nos dejó, si una enseñanza o qué nos dejó el ejercicio, entre 20 y 40 palabras, para que no sea muy extenso y después no les quepa en la diapositiva. Ahora, ¿cómo debe ser el formato? Cada diapositiva debe tener un título acorde al contenido de la información que presenta. El título, pues ya cada estudiante mira el contenido que está mostrando y le agrega un título y debe ser acorde a lo que está mostrando la información que quiere dar a entender. Cada uno de los ítems del menú de la diapositiva número 2 deben tener un hipervínculo a la diapositiva que contiene la información relacionada. Los hipervínculos, acá lo que quieren dar a entender es que cuando usted le dé un clic a un ítem del menú, automáticamente se vaya a la diapositiva que tiene la información. Y así se pueda devolver desde la diapositiva otra vez hacia el menú. Esos son los hipervínculos que también se suelen trabajar en Word, pero entonces en PowerPoint igual se enlazan las diapositivas para que ustedes del menú, al darle clic al ítem, lo lleve de una vez a la diapositiva que necesita. Luego las diapositivas 3, 4, 5 y 6 deben contener un hipervínculo que permita regresar al menú de la diapositiva 2. O sea, al momento de estar en la diapositiva 3, debe haber un ítem que me permita devolverme al menú para volver a acceder a otra diapositiva que desee. Eso también es un hipervínculo de regreso, uno para acceder a la diapositiva y otro para devolverme al menú. Luego utilice un solo fondo para todas las diapositivas. Todas las diapositivas deben tener un solo fondo. El fondo puede ser ya como lo desees, acorde al contenido, que no sea un fondo pues que uno pueda leer el contenido y que se pueda revisar lo que se está queriendo dar a entender. Y cada diapositiva debe tener una transición diferente. Las transiciones son esa presentación al momento de abrir la presentación, que me puede aparecer en tela, que puede aparecer tipo créditos. Esas son las transiciones y ahí en PowerPoint, en la parte del menú, encuentran las transiciones y ustedes deben seleccionar una distinta para cada una de las diapositivas. No pueden haber transiciones iguales. Una vez finalizada la presentación, comprímala y envíela como aporte individual a través del foro de la actividad. Observaciones generales. Cada estudiante debe trabajar con un archivo diferente en el grupo colaborativo, por lo tanto no deben haber dos trabajos sobre el mismo archivo. En caso de que esto suceda, se tendrá en cuenta que el cuyo tutor lo haya manifestado en primeras en el foro, lo haya manifestado de primeras en el foro, el otro queda inválido y el estudiante debe seleccionar un archivo disponible. ¿Qué quiere decir? Que si usted elabora una actividad,
luego otro estudiante ya lo había hecho antes de ese mismo archivo, entonces se le tiene en cuenta al primer estudiante que lo envió, porque es importante y que lo manifestó que iba a seleccionar el archivo. Por eso es importante que ustedes ingresen y escriban cuál archivo van a trabajar para que no se repita. No obstante, esto no le da derecho a enviar los aportes individuales fuera de los tiempos establecidos para su entrega. La elección de los archivos de trabajo es de vital importancia para la convivencia grupal. No se deben subir archivos de imagen o PDF, es importante. Aquí ya no se están pidiendo archivos PDF ni imágenes. Tienen que ser en los formatos que se piden, en Word, en PowerPoint y en Excel, en los tres, pero no se está pidiendo ni imágenes ni PDFs. Y también se pueden comprimir en caso de ser necesario. Para esta actividad, para lo que es la fase individual, se recomienda que envíe todo el archivo completo, o sea, digamos la actividad 1 la envíe toda completa, la actividad 2 de las cartas toda completa y así la actividad 3, no enviar todo por separado, no, o sea, enviar cada actividad completa, porque hay muchos que de pronto suben una parte de la primera actividad, luego lo que les quedó faltando, no, envíen cada actividad completa en su respectivo foro. Entonces, ahora, descripción de las actividades, fase individual. Cada uno de los estudiantes debe elaborar las tres actividades individualmente para solucionar el problema planteado por la dirección de la empresa. Sus aportes se deben realizar dentro del foro problema 2, fase 1, que se encuentra en el entorno aprendizaje colaborativo. Entonces, ingresamos al aprendizaje colaborativo y nos vamos al problema 2, fase 1. Luego, ubicamos el tema espacio para aportes individuales del problema 2. Estos aportes deben subirse como máximo hasta el día 12 de noviembre, aclarando que esta fecha es para el aula A, porque el aula B es un día más. Por eso es importante que lean cada uno la guía para saber qué fecha le toca. Si son subidos después de esa fecha, recibirá realimentación, pero la nota para la actividad individual será 0. Pero eso es importante, ustedes suban los aportes es en la fecha, porque después de las fechas ya la calificación es 0 porque la guía misma lo está indicando. Tiene que ser hasta la fecha que se está estipulando como máximo. La evaluación de estos aportes se hará sobre el último envío siempre y cuando las correcciones se presenten durante la fase de aportes individuales. Si son presentadas en la fase colaborativa serán realimentadas por sus compañeros de grupo. Por eso es importante que ustedes envíen los aportes con tiempo. Con eso se realimenta y ustedes pueden enviar correcciones en la fase individual. Porque si dejan todo para lo último, después queda muy complicado. Ese es el ítem para la fase individual. En la fase colaborativa se les serán evaluados los ítems de la fase individual que hayan enviado a tiempo. Entonces es importante participar en la fase individual porque eso depende poder obtener buenos puntos en la fase colaborativa. Porque lo que el estudiante envió en fase individual, en base a eso se califica la fase colaborativa. Si el estudiante solo envió la actividad 1 y la actividad 3, esas son las que se le evalúan también en fase colaborativa. Porque se le tiene en cuenta la participación individual para poder que pueda participar bien en lo colaborativo. Por eso es importante que todos participen con todas las actividades y así poder participar bien en la fase colaborativa y elaborar unas buenas propuestas y unas buenas soluciones. Ahora, si el estudiante no participa en fase individual, podrá participar en la fase colaborativa, pero únicamente revisando los aportes de sus compañeros y enviando la propuesta de trabajo final que se solicita ya pero en la fase colaborativa. Por lo que es importante que ustedes participen en fase individual. Ahora, si en el grupo solamente un estudiante envía los aportes individuales, se le dará por presentada la fase colaborativa y debe enviar el trabajo individualmente por el espacio que corresponda. Si un estudiante es el único que participa en un foro, entonces él también en la fase colaborativa ya, pero eso es más adelante, él también debe enviar todas las actividades como lo piden. Por eso es importante que todos envíen los aportes a tiempo. Los aportes individuales pueden entregarse uno a uno, no es necesario enviar los tres a un mismo tiempo, o sea, cada actividad puede enviarse por separado, pero en fase individual.
es importante aclarar, en fase individual se aceptan los tres, porque en fase colaborativa ya es distinto y tienen que elaborar una solución. Pero eso es importante que lean la guía con detenimiento y la rúbrica de cómo irá a ser evaluado. Entre más pronto envíe sus aportes, se le facilitará y contará con el tiempo necesario para hacer las correcciones a las observaciones del tutor. Ya si ustedes envían todo con tiempo, se les puede realimentar mejor. Por eso es importante que empiecen a participar desde que se abre el foro. Esa es la invitación a que para esta actividad se participe de mejor forma. Y esta ha sido la explicación de la fase individual del problema 2. Es importante que lean toda la guía de la fase individual para poder elaborar una buena participación y tener presente las fechas. Las fechas que se trabajaron aquí en la explicación son las del aula A. Pero igual en la aula B es una fecha de cierre distinta y hay que tener pendiente en la guía cuál es la fecha. Muchísimas gracias, estimados estudiantes.